Papá, gracias am, por tu palabra. Gracias, papá, por lo que tú has hecho todo este tiempo de este curso, este seminario, como nos has hablado a través de tu palabra, a través de los maestros, los diferentes maestros, y también a través de los diferentes libros de la Biblia. Y te pedimos, Espíritu Santo, que esta vez, esta sesión no sea diferente, sino que tú nos hables algo nuevo, algo profundo, algo certero, algo que necesitamos escuchar esta semana, tal vez cada uno de nosotros, algo personal también, a través de la vida de Pablo, a través de lo que hizo, a través de lo que escribió. Y gracias, papá, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, como dijo Pablo, y en la salud y en la enfermedad, en los días buenos, en los días malos, cuando todo es fácil o cuando todo es difícil, tuyos somos, te pertenecemos y queremos entender qué significa vivir para ti, qué significa ser miembro de este reino y de servirte a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, voy a comenzar compartiendo una diapositiva para que nos podamos ubicar un poco en el Imperio Romano. ¿Por qué no me... presentar. Ya. Ok. Entonces, estamos en el primer siglo después de Cristo. Ya se habrán dado cuenta al leer la Biblia, al estudiar el Nuevo Testamento, los Evangelios, nos damos cuenta que estamos en el auge del Imperio Romano. ¿Okay? Entonces, eso prueba una vez más que pues, la Biblia es un libro histórico. Todas estas cosas tienen un contexto histórico y hay varias cosas que vamos a entender mejor de los evangelios y también la forma en que los apóstoles se comunican o escriben a las iglesias cuando entendamos mejor el contexto. ¿Okay? Entonces, algunas cosas claves que entender del Imperio Romano es que primero era el imperio más grande hasta esa época, que básicamente dominó gran parte de el mundo conocido hasta ese momento, al menos toda la zona del Mediterráneo. La autoridad máxima era el César era el emperador, y el César también era, se le rendía culto como si fuera un dios. ¿Okay? De hecho, el César recibía el título de señor. El César era llamado señor. Entonces, entender eso primero es clave, porque eso te da a entender cómo el evangelio, el mensaje del evangelio era un mensaje como subversivo o en contra de lo que se estaba viviendo. Porque en Roma el César era el soberano, era el señor, ¿sí? Era el amo de todos, al que todos debían servir. De hecho, también a algunos césares se les rendía culto como si fueran Dios. Entonces también eran considerados dioses. ¿Okay? Pero el evangelio era un mensaje de que había otro señor, pero este que estaba recibiendo este título de señor no era el César, sino que resulta que era un carpintero de, de Palestina que salió de la nada y al parecer pues estuvo predicando por muchas partes de Palestina y haciendo muchos milagros y
ganó muchos seguidores y por eso se le consideró que tal vez estaba tratando de hacer un golpe contra el Imperio Romano. Entonces, acusaciones como esa lo llevaron a que los judíos de ese tiempo, los gobernantes judíos y los gobernantes romanos lo mataran crucificándolo, que era la forma de ejecución y de tortura más, ¿cómo decirlo? La más horrible forma de morir, forma de morir más horrible y más deshonrosa de esa época. Entonces, este carpintero, rabí judío, murió crucificado, luego fue sepultado y después, 3 días después, sus seguidores empezaron a proclamar, a decir que había resucitado y básicamente empezaron a proclamar este mensaje por todas partes y más seguidores empezaban a unirse y estaba creciendo. Y pero el punto es que ellos no solo estaban diciendo que Jesús había resucitado, eso no era todo, sino que estaban diciendo que este hombre, que al parecer era un hombre común, que murió, realmente no era un hombre común, sino que era el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que también era el Señor, era Dios mismo, el Dios de los israelitas, encarnado en una persona que había resucitado y que no solo eso, que ahora toda la autoridad en el cielo y en la tierra le pertenecían a él. Entonces, básicamente, él estaba por encima de todo, era el gran soberano, era el gran Señor. Alguien todavía mayor que el César, cuya autoridad es mayor que el César, lo cual en ese mundo era como un mensaje nuevo, porque pues se suponía que el César era la autoridad máxima, pero resulta que no, que este Jesús es el Señor realmente. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? Nosotros pensamos en el Evangelio y nosotros pensamos, bueno, el Evangelio es cuando tú le diste a una persona que pues, y le cuentas la historia de Jesús básicamente. El Evangelio es la historia de Jesús. El Evangelio es que Jesús vino a este mundo, Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo, se hizo hombre, caminó entre nosotros, hizo milagros, ¿verdad? Luego murió, pero después resucitó, Dios lo levantó de entre los muertos. Ese es el Evangelio, ¿no? Pero el Evangelio, esa palabra también, Evangelion en el griego, tenía un contexto. No era la primera vez que se usaba. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento tomaron esa palabra prestada. Esa palabra ya existía. ¿Y qué era el Evangelio? El Evangelio era básicamente un anuncio, un mensaje. Evangelio significa buena noticia, ¿ok? Pero ¿qué era esta noticia? Bueno, cuando un César era proclamado César, es decir, cuando un emperador era proclamado un nuevo emperador, o también cuando un emperador tenía un hijo y este hijo se convertía básicamente en el heredero del reino. En ambos de esos casos, el emperador tenía heraldos, mensajeros, ¿ok? Y esos mensajeros básicamente tenían el trabajo de ir por todo el imperio, por todo ese mapa que ven ahí, todas esas ciudades, todas esas naciones ahí representadas. Ellos tenían el trabajo de, en caballos, tomar un pergamino, ¿sí? Que decía el decreto, ir por todo el imperio, varios. Y a cada ciudad que ellos llegaban, cada capital, ellos llegaban al centro, a la plaza central, por así decirlo,
Ellos reunían a todos los principales de la ciudad, todas las personas, los reunían y hacían tocar trompetas, ¿verdad? Entonces luego ellos, estos heraldos, estos mensajeros, abrían el rollo y luego daban el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Que hay un nuevo César, hay un nuevo emperador. ¿Y qué significa este mensaje? Que pues todas las personas que forman parte de este gran imperio, este gran mapa que pueden ver aquí, como son parte del imperio romano, son parte de este imperio, todas ellas están bajo la autoridad del emperador. ¿Ok? Y el hecho de que este emperador llegara al poder básicamente significaba que estas personas ahora estaban bajo su autoridad y por eso tenían la responsabilidad de obedecerle, vivir para él, ¿sí? Obedecerle, jurarle, entregarle todo su respeto, ¿sí? Su honor, todo lo que él merece y su máxima obediencia. Era lo que el emperador requería de ellos. ¿Ok? Eso era el evangelio. Entonces, el evangelio básicamente, el mensaje en el que se puede resumir es, hay un nuevo Señor, ¿sí? Jesús es el Señor. Ese es el mensaje del evangelio. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey soberano. Y como está este nuevo Rey soberano, entonces, y nosotros estamos bajo su autoridad, entonces el evangelio requiere una respuesta de nosotros. Hay un nuevo Rey y tú tienes que servirle. Tú le perteneces. Él te compró. ¿Sí? Tú estás bajo su autoridad. Él es tu rey, él es tu señor. Señor también significa eso, significa amo, significa que tú le perteneces a esa persona. Así como un esclavo a su señor, de la misma forma. Entonces, por esa razón tú tienes que obedecerle, por esa razón tú tienes que servirle, por esa razón tú tienes que vivir para él. ¿Sí? Entonces el evangelio, en pocas palabras, podríamos definirlo de esa forma. El evangelio es el señorío de Jesús y cómo nosotros vivimos. En otras palabras, si Jesús es realmente tu Señor, si tú le perteneces a Él, si Él te compró, entonces eso requiere de ti algunas cosas, ¿sí? Si Jesús es tu Señor, eso significa que tú tienes que obedecerle, tú tienes que vivir para Él. Tú ya no vives para ti mismo. Tú ya no eres el dueño de tu vida, ¿sí? Cuando tú vives para ti mismo, entonces tú eres tu Señor. Tú dices, yo voy a vivir como yo quiera, como a mí me dé la gana. No me importa lo que los demás piensen, ¿sí? Yo soy el que tiene la última palabra de lo que yo hago o lo que yo voy a hacer o lo que para qué lo hago. O sea, todo resulta, eh, yo decido. Yo soy mi Señor, yo soy mi jefe. Pero si tú dices que Jesús es tu Señor, entonces ya no puedes decir eso. Tú ya no puedes decir, yo voy a vivir como a mí se me dé la gana. Porque tú ya no vives para ti mismo. Tu vida ya no es tuya. Tú le perteneces a alguien más. Entonces, eh, la pregunta con la que debemos iniciar esta clase y que es creo que el tema central de las cartas de Pablo y de los apóstoles en sí y de lo que ellos le querían enseñar a estos cristianos que estaban creyendo en Jesús y que estaban aceptando a Jesús como Señor. Ojo, estos cristianos que estaban recibiendo este mensaje que Jesús dijo que tenía que ser eh, predicado por todo el mundo, ¿sí? A todas las naciones.
estos nuevos creyentes que estaban creyendo que Jesús era el Señor y que lo estaban aceptando como Señor, estos apóstoles tenían que enseñarle ahora a las iglesias, ok, y a los cristianos, ok, ustedes ya creen en Jesús. Ustedes creen que Jesús es el Señor. Ustedes saben que el César, el emperador, no es Dios. Ustedes no le pertenecen a él. Hay alguien todavía por encima de él. Hay alguien más grande. Jesús, César podrá ser el rey, César podrá ser el Señor, pero Jesús es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ustedes le pertenecen a él. Ahora, si ustedes le pertenecen a él, ¿cómo ustedes van a vivir? ¿Cómo ustedes van a vivir para él? ¿Cómo ustedes van a vivir de tal forma que den a entender a los demás que ustedes le pertenecen a él, que ustedes viven para Jesús? ¿Sí? Entonces esa es la pregunta con la que debemos iniciar y que también te puedes hacer a ti mismo. Si tú recibiste al Señor Jesús, si tú crees que Jesús es tu Señor, entonces, ¿cómo crees que deberías vivir? ¿Cómo crees que deberías vivir para Él? ¿O cómo puedes vivir de tal forma que le muestres a las demás personas de quién eres, a quién le perteneces, de qué reino eres? ¿Ok? Y luego hablamos ahora de Pablo, que es el personaje principal de, de esta, bueno, no es el personaje principal es Jesús, pero Pablo fue un muy buen, por así decirlo, heraldo o mensajero del evangelio, ¿sí? Los apóstoles eran enviados, la palabra apóstol literalmente significa alguien que es enviado, ¿verdad? Muchos de ustedes sabrán eso. Entonces, básicamente los apóstoles en este contexto, así como los heraldos del emperador tenían la responsabilidad de ir por todo el imperio romano proclamando el mensaje, ¿sí? De esa misma forma, los apóstoles, como esos mensajeros, tenían la responsabilidad, el llamado de parte de Dios, de ir por todas las naciones, también anunciando este mensaje, este evangelio. Pero no el evangelio de que César es el Señor, sino que Jesús, este que murió y resucitó, este es el Señor. Ustedes y presentarles a las personas la oportunidad de aceptar el mensaje o no, ¿sí? Entonces el evangelio, cuando tú lo proclamas, cuando tú le compartes a alguien quién es Jesús, tú estás siendo como esos mensajeros, tú estás siendo un heraldo a esas personas, ¿sí? Como esas personas, no estás en un caballo, tampoco estás leyendo de un pergamino, pero estás haciendo lo mismo, básicamente. Dios te está usando como su mensajero para proclamar a las personas el mensaje, esta nueva noticia. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Señor. Jesús es el que Dios ha escogido para ser nuestro rey, para que vivamos para Él. Y cuando tú compartes ese evangelio, ese mensaje con alguien, entonces eso demanda una respuesta de esa persona, ¿sí? Tú le estás dando una oportunidad a la persona de que responda de alguna forma. Las personas pueden responder de forma afirmativa o de forma negativa. Pueden decir, ok, Jesús es el Señor, ¿y qué? No me interesa, no lo voy a obedecer, no voy a servirle. Bueno, eso tiene sus consecuencias, pero las personas tienen la oportunidad de tomar su decisión si quieren obedecer o no a Jesús. Ahora, si las personas responden de forma afirmativa y dicen, sí, yo quiero aceptar a Jesús como Señor, sí, sí, yo creo que Él es mi rey, sí, yo acepto que Jesús sea mi Señor. Entonces, ok, tú aceptas que tienes a Jesús como Señor, pero
Eso significa que tú tienes ahora una responsabilidad. Y es que tienes que vivir para Él. Tu vida ya no es tuya. ¿Sí? Tú tienes que vivir ahora para el que es tu Señor, para el que tú le perteneces. Ahora, ¿cómo vas a vivir? Bueno, eso era lo que Pablo y los apóstoles estaban tratando de enseñar a estas iglesias, a estos cristianos nuevos que nunca habían escuchado del Evangelio, nunca habían escuchado de Jesús y toda su vida han vivido como paganos. Han vivido eh, adorando otros dioses, han vivido vidas inmorales, llenas de pecado, ¿sí? Han vivido completamente apartados de Dios, pero ahora han aceptado este mensaje, han aceptado a Jesús como Señor y eso requiere un cambio de ellos. Entonces, este es un ejemplo de una plaza, lo que hubiera sido como una plaza central en una ciudad, en la antigua Roma. Entonces pueden ver un camino principal que lleva hasta el centro. Entonces la gente básicamente se haría ahí alrededor para escuchar mensajes o anuncios importantes. ¿Sí? Em, otra cosa curiosa acerca de Roma es que cuando tú te pones a ver el Evangelio de Dios no pudo haber, o sea, el Evangelio, Jesús, todo esto no pudo haber llegado en un mejor momento. ¿Por qué? Porque en este tiempo de la historia, la mayor parte del mundo estaba unido por un idioma en común. Eso es algo que no había pasado antes. Las naciones, la mayoría de las naciones compartían un idioma en común, el idioma griego, ¿sí? Seguían hablando sus distintos dialectos, pero el idioma griego era el idioma internacional oficial, lo que nosotros consideraríamos el inglés hoy en día, ¿sí? El griego era así en este momento. Así que, número uno, está esa oportunidad increíble que pues no había antes, que todas las naciones pudieran estar conectadas de esa forma. Y otra cosa es que también, no sé si han oído la frase, todos los caminos llevan a Roma. Literalmente era así. Toda Roma estaba conectada por caminos. Y eso hacía muy, muy fácil la movilización de un lugar a otro, ¿sí? Entonces todas las grandes ciudades, los pueblos, Roma fue básicamente el imperio de las carreteras, de los pavimentos, como el primer gran imperio en desarrollar esto. Calles así de piedra que conectaban todas las ciudades importantes de Roma, ¿sí? Entonces tenemos muchas naciones unidas por un idioma en común y también por caminos, ¿sí? De rutas de movilización, de transporte. Lo que hacía que la dispersión de un mensaje fuera bastante fácil y que un mensaje pudiera llegar a muchos lugares más rápido, de una forma más efectiva. ¿Ok? Por eso es que el Evangelio, Dios es perfecto en sus tiempos. Dios envió a Jesús en el momento perfecto, en el lugar perfecto, en la era perfecta, donde tenían todas estas comodidades que conectaban a todas las personas y permitían que más personas pudieran escuchar el mensaje. Y oportunidades que tomaron los cristianos para poder expandir y compartir el mensaje con más personas, ¿no? Entonces vemos la sabiduría de Dios ahí. Pero entonces también tenemos la vida de Pablo, ¿sí? Entonces, Pablo nació en Tarso, que es ahí donde ven Asia, lo que sería Turquía hoy en día. Esa región se llamaba Asia o Anatolia. Y Pablo nació en Tarso, que quedaría al sur de esa parte, en la costa.
Pero sabemos también que Pablo se crió gran parte de su vida en Jerusalén y recibió educación ahí de parte de uno de los maestros de la ley, uno de los fariseos más respetados de ese momento, que era Gamaliel. ¿Okay? Entonces eso tal vez también nos lleva a pensar algunos que probablemente los padres de Pablo tenían bastantes recursos económicos, porque para pagarle una educación de ese calibre, eh, increíble. Entonces Pablo básicamente una vez que terminó sus estudios o toda su preparación de su vida, era uno de los profesionales fariseos, maestros de la ley, más preparados de ese tiempo. Y en nuestros días podríamos decir que un equivalente podría ser tener 4 doctorados en una carrera. O sea, era un tipo sumamente preparado. Eh, los fariseos se conocían las antiguas escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, de una forma espectacular y también se sabían los primeros 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria, palabra por palabra. Eso era parte del examen de los fariseos para poder graduarse. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí a un hombre sumamente preparado, con capacidades intelectuales increíbles. ¿Okay? Que se desenvolvía muy bien en el hebreo, el idioma de las escrituras, el arameo, que era el idioma de la región de Palestina, y el griego, que era el idioma internacional, ¿sí? O sea, aparte era políglota, esa es la palabra. Sumamente ingenioso y habilidoso, con tremendos talentos, ¿no? Lo malo es que era fariseo, era fariseo y necesitaba ser cristiano. Pero esta historia no comienza así. Él comenzó persiguiendo a los cristianos. Él era celoso de sus tradiciones, de sus tradiciones judías de fariseo, ¿sí? Y el hecho de que llegara este Jesús a decir, ¿cómo así que un hombre dicen que este hombre es Dios y que no sé qué, y que él es el Mesías y todo esto? Entonces, él consideraba a los cristianos como blasfemos, como personas que estaban deshonrando a Dios al decir que Jesús era el Mesías y incluso que él era el Hijo de Dios. Entonces él persiguió a los cristianos como, la mayor parte de los fariseos también en su tiempo. La iglesia perseguida, ustedes vieron un poquito de eso la semana pasada, la iglesia perseguida, como la persecución hizo que la iglesia también se expandiera. Comenzó en Jerusalén, pero se expandiera por todo el imperio romano gracias a la persecución. Pero entonces, luego Pablo tuvo este encuentro eh, en Hechos capítulo 9. Entonces conocemos la historia, ¿no? No se sabe si él iba en caballo o él iba caminando, pero el punto es que de repente él iba a Damasco a encarcelar más cristianos. O sea, imagínense la determinación de este hombre, el carácter. Entonces ya vimos que era muy inteligente, tenía muchas habilidades diferentes, muy preparado, pero también el carácter. Era una persona sumamente determinada a algo. Cuando algo se le metía a la cabeza, cuando tenía un plan o un objetivo, no había nada que lo pudiera detener, ¿sí? Así tuviera que caminar miles de kilómetros hasta otra ciudad para perseguir a esos cristianos. Lo hacía, ¿sí? Entonces ahí vemos el carácter también determinado, que es una persona trabajadora. Cuando tiene un objetivo, no hay nada que se le cruce por delante que lo pueda detener. ¿Okay? Era parte de su carácter, una persona bastante colérica, bastante al punto, sí.
Y luego él tuvo este encuentro. Jesús se le apareció en el camino a Damasco, quedó ciego y básicamente ahí comenzó su camino de conversión, ¿no? Entonces ustedes pueden ver un poco más la historia en Hechos, eh, cómo se convirtió y todo esto. Pero básicamente desde ahí Pablo dejó su vida por completo. O sea, la vida de Pablo tuvo un giro de 180 grados de ahí en adelante. Pasó de perseguir cristianos a, a ser cristianos. Y pasó de perseguir a aquellos que predicaban este mensaje, que predicaban acerca de que Jesús era el Señor, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, Jesús era aquel que ellos estaban esperando, que Dios había prometido, y que a través de Jesús era la salvación. Pasó de perseguir a esas personas a él mismo ser una persona que no solo predicaba este mensaje, proclamaba ese mismo mensaje, sino que podemos decir que fue la persona que más se entregó su vida por completo a predicar ese mensaje. Y hasta el día de hoy, nosotros mismos, probablemente la historia del mundo completamente, hasta llegar a nuestros días, sería muy diferente si Pablo no hubiera existido y si no hubiera hecho lo que hizo. Dios usó ese mismo carácter, esa misma determinación, ese conjunto de talentos que él tenía, lo tomó para, para usarlo, para llevar y extender su reino a más personas, a muchas naciones. Y a través de la vida de Pablo, miles de personas, a través de lo que hizo, de su ministerio, de las iglesias que plantó, de los discípulos que hizo, de las personas que inspiró a hacer lo mismo. Miles y miles de personas llegaron a la fe, hasta el punto de que podríamos decir que él hizo más que todos los demás apóstoles. No decir que los otros apóstoles no fueron importantes, pero Pablo sí tuvo un papel muy fundamental en llevar al cristianismo y este mensaje del evangelio a, a lugares donde jamás se pensó que podría llegar, ¿sí? Y ese evangelio, ese mensaje donde tocaba, transformaba completamente el ambiente, transformaba a las personas, transformaba las sociedades, hasta el punto de que en un futuro transformaría las sociedades mismas, ¿sí? Entonces, a través de lo que los apóstoles hicieron, estos mensajeros, estos heraldos que proclamaron este mensaje, es que el cristianismo, el evangelio, llegó a las naciones y de ahí transformó las naciones. Y luego también llegó hasta nuestras naciones, las que vivimos ahora, hasta este continente. Y todavía sigue transformando vidas. Pero todo comenzó con los apóstoles. Y el que podríamos decir que se trabajó más para que ese mensaje llegara a más personas fue Pablo. Ahora, la cosa es que ser apóstol no era fácil. Ser apóstol tenía bastantes dificultades, ¿sí? Como ser cristiano en ese momento. Lo que pasa es que el evangelio es un mensaje tan, yo digo subversivo, pero hay otra palabra que estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo. Pero básicamente el evangelio es algo que va tan en contra de lo que es normal en el mundo que pues básicamente
si ustedes han escuchado, si tú vas contra la corriente, entonces es difícil. Si tú nadas contra la corriente, es difícil. Y así es el evangelio. El evangelio es ir en contra de la corriente, es ir en contra de lo que es normal, o lo que era normal en ese punto de la historia, o lo que es normal todavía realmente para las personas. El evangelio es un mensaje que completamente pone el mundo de cabeza y que lo transforma todo. ¿Por qué? Porque Jesús es un rey completamente diferente a todos los demás. Dios es un Dios completamente diferente a todos los demás. Y el evangelio es algo completamente diferente a todo lo demás. Y al ser este mensaje tan diferente, al ser este rey tan diferente, entonces las personas que viven el evangelio, las personas que creen en el evangelio también viven de una forma completamente diferente. Sus vidas son completamente diferentes. Y lastimosamente cuando tú eres diferente, eso lleva a las personas a rechazarte, a pensar que eres raro y tal vez incluso a que te tengan miedo. Entonces los cristianos en ese momento eran así, eran los bichos raros, eran los que las personas les temieran. No porque los cristianos fueran personas violentas, para nada, o porque los cristianos fueran a, no sé, a derrocar al Imperio Romano. Los cristianos tenían ejército, no eran un movimiento militar. Pero entonces, ¿por qué le causaban tanto temor a las personas? Porque eran tan diferentes, porque sus vidas eran tan diferentes, eran tan poco común. ¿Y por qué? Porque Jesús y lo que Él nos pide, la forma que Él nos pide que vivamos, va completamente en contra de lo que es normal en este mundo. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que Jesús nos pide? ¿O cómo debemos vivir según el Evangelio? ¿Okay? Entonces, aquí ya entramos en el tema de, esperen. No, de hecho, bueno, sí. Entonces aquí ya entramos en el tema de cómo el Evangelio debe cambiar nuestras vidas. Como el evangelio no es simplemente decir, sí, yo creo en Jesús, sí, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Esa es la primera parte. Eso es lo primero, aceptar que Jesús es tu Señor. Pero luego, una vez que lo aceptas, ¿cómo vas a vivir? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los apóstoles iban de región a región, de país a país, de nación a nación dentro del Imperio Romano. Y dentro de esa región ellos proclamaban el evangelio y con los discípulos, con las personas que llegaban a la fe y aceptaban el evangelio, ellos formaban pequeñas comunidades de cristianos. En ese momento no era tan común llamarlos cristianos. De hecho, cristiano en ese momento al principio, el origen de la palabra era despectivo, porque las personas se burlaban de las personas que creían en Jesús y decían, esos cristianos, los pequeños cristos. Era un término despectivo, pero luego ellos lo adoptaron, ¿sí? Entonces, pero eso es bastante interesante, como los cristianos básicamente eran considerados así como, ellos, todo se trata de Jesús para ellos, todo se trata de Jesús, de servir a Jesús, de obedecer a Jesús, de adorar a Jesús, de vivir para Jesús, todo se trata de Jesús. Entonces, por eso se burlaban de ellos. Pero es precisamente de eso de lo que se trata el Evangelio, precisamente eso. Jesús es el centro, Jesús es el centro de nuestras vidas. Jesús es el centro de todo lo que hacemos, todo lo que somos. Entonces ellos formaban estas comunidades de creyentes, de cristianos. Y las iglesias en ese momento
al principio no eran como las conocemos ahora, no eran así muy públicas que digamos, porque por causa de la persecución ellos tenían que hacer sus actividades sigilosamente para no llamar mucho la atención, esconderse. Y no era así con muchas luces o mucho ruido o en templos grandes, sino que se reunían primero en casas pequeñas, casas de generalmente una persona. Y esta persona era como el pastor, el padre de la casa, y él hospedaba a los cristianos, a los otros creyentes en su casa, y así se formaban las iglesias, en la casa de una persona, del líder. Y ahí se reunían todos los fines de semana, todos los domingos, para lo que hace una iglesia, ¿sí? Para adorar al Señor, para orar, para tener comunión unos con otros, para eh, aprender acerca de Jesús, de lo que Él hizo, de la palabra, de quién es Dios, de cómo debemos vivir para Él. Y también para comer. También había bastante comida, mucha comida en esas culturas. Siempre cuando se reunían, también siempre había un espacio para comer. Y eso tiene que ver con la cena del Señor también. Se reunían para dar gracias a Dios y para partir el pan, beber el vino y recordar lo que Jesús hizo por ellos. Lo que pasa es que estos son nuevos cristianos, nuevos creyentes, ¿ok? Y los nuevos creyentes, alguien que apenas está iniciando en este camino, tiene que ser educado, ¿sí? Tiene que aprender las cosas. Sí, como cuando tú vas a la escuela, cuando tú eras chiquito y ibas a la escuela y tenías que aprender pues a sumar, a restar, el abecedario, todas las materias, ¿sí? Entonces, de esa misma forma, la iglesia era como este lugar donde los creyentes iban a aprender lo que significaba ser creyente, lo que significaba ser cristiano, ¿sí? Y necesitaban bastante ayuda, porque en el contexto donde ellos vivían, la, la forma de vivir era completamente diferente. ¿Okay? Entonces ya vamos a ir a un caso específico que me gusta mucho usarlo. Y como nuevos creyentes, bueno, vamos a poner otro ejemplo. Cuando tú estás aprendiendo algo que es nuevo para ti, tú te equivocas muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a tocar algún instrumento, piano, guitarra, tú estás aprendiendo a tocarlo, a dominarlo, pero a veces se te hace difícil porque apenas estás comenzando y es normal que te equivoques. Es normal que sea difícil al principio. Bueno, con las iglesias pasaba lo mismo. Estos son nuevos creyentes que tienen que aprender a desaprender todo lo que han aprendido durante toda su vida. Toda la forma en que estaban viviendo hasta ese momento, tenían que dejar todo eso atrás, desaprenderlo todo y vivir de una forma completamente nueva para servir a un Dios completamente nuevo, ¿sí? Y eso toma trabajo, eso toma tiempo y eso es difícil, ¿sí? Para una persona, desaprenderlo todo y aprenderlo todo. Entonces era normal que en las iglesias hubieran problemas, que hubieran discusiones, hubieran dudas, o así como cuando tú estás en una clase y tú le estás enseñando a un niño y el niño levanta la mano y dice, no estoy entendiendo, ¿puedes repetir por favor? De esa misma forma. Ellos tenían que necesitaban ayuda para que les explicaran las cosas, para que se las repitieran, para que también los corrigieran, todo esto. Entonces, los apóstoles no podían estar siempre con las iglesias, en todas las iglesias en las que ellos iban, pero sí podían escribirles cartas, ¿sí? Entonces Pablo estaría en una iglesia
él plantaría una iglesia, por ejemplo, la iglesia de Corinto. Ya vamos a ir a Corinto pronto. La iglesia de Corinto, él plantaba la iglesia, él se quedó ahí, creo que el texto dice por 1 año y medio, ¿sí? Entonces estuvo 1 año y medio ahí preparando a los creyentes, formando a la iglesia, preparando a los líderes, enseñándoles todo lo que debían hacer, lo que no debían hacer. Esto es lo que, de esta forma tienen que llevar las cosas, de esta forma no, enseñándoles qué significaba vivir para Jesús, el evangelio, todo. Estuvo 1 año y medio ahí y luego se fue. ¿Por qué se fue? Pues porque tenía que seguir predicando el mensaje a otras personas. Sí, tenía que seguir compartiendo el mensaje a más personas para que más personas creyeran en Jesús, formando así nuevas iglesias. Pero él dejaba como personas encargadas ahí. Pero resulta que tal vez después de un tiempo, tal vez pasaba unos meses, 1 año, y a Pablo le llegaba una noticia de que a esa iglesia estaban teniendo problemas allá. Estaban teniendo problemas o un problema podría ser que estaban enfrentando persecución y tenían muchas dudas acerca de eso. Yo pensé que estábamos haciendo lo que estaba bien. Yo pensé que servir a Jesús se supone que es lo correcto. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué nos persiguen? Bueno, necesitaban respuestas con eso. Otro problema podría ser que habían falsos maestros y personas que decían, sí, 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 está bien que tú creas en Jesús y eso está genial. Pero además de eso, tú también tienes que hacer esto y hacer esto y hacer lo otro y tienes que circuncidarte y tienes que guardar el sábado y tienes que hacer... Entonces, tenían también dudas con eso y hacían que las personas se confundieran. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? Y también problemas como los que pasaba en Corinto. Entonces, aquí es donde, de hecho, nos vamos a ir a eh, Corinto. Entonces, como les dije, no voy a hablar de todas las iglesias ni de todas las cartas, pero sí quiero darles como una idea general de lo que estaba pasando, por qué Pablo escribía las cartas y cuál era, pues, básicamente el objetivo de todo. Ok, entonces, ¿por qué Corinto? ¿Por qué quiero hablar de Corinto? Bueno, porque eh, Corinto es una de las iglesias con las que podríamos decir que Pablo a través de sus años de ministerio tuvo, ya va, algo hice mal. No lo he compartido. Sí, ya lo compartí. Corinto fue una iglesia, una de las iglesias, primero, una de las iglesias más grandes de esa época que Pablo fundó. En segundo lugar, también es una de las iglesias con las que Pablo lidió más en el tiempo de su ministerio. Él estuvo ahí por 1 año y medio y fue y volvió varias veces. También es una de las iglesias que tuvo más conflictos. Si han leído Corintios, se pueden dar cuenta que habían varios problemitas que pasaban con Corinto. Y básicamente durante todo su ministerio, Pablo tuvo bastante comunicación con esta iglesia. ¿Ok? Ahora, Corinto. Corinto quedaba en bueno, lo que ahora nosotros conocemos como Grecia. ¿Ok? Pero Corinto quedaba en una zona bastante estratégica. Si se pueden dar cuenta, este es el mapa de Grecia. Y pueden darse cuenta que hay muchas islas. Grecia tiene muchas, muchas islas, pero esta parte que se conecta aquí arriba con el continente, ¿sí? Está conectada a esta otra parte de abajo y ahí lo pueden ver en la foto de Google Maps, que parece una hoja o parece una mano, tiene una forma rara, ¿sí? Esa península que tiene esa forma extraña se llama el Peloponeso. Y lo único que conecta a esa gran masa de tierra con
El continente era ese pequeño lugar que ustedes ven ahí en el círculo rojo. Ese pequeño estrecho ahí. Eso era lo único que conectaba básicamente a esas dos partes de Grecia. Y Corinto estaba ubicada exactamente ahí. Corinto estaba ubicada exactamente en ese estrecho, en la mitad entre esas dos placas de tierra. Entonces, primero, Corinto era una ciudad portuaria. Ahora, ¿qué pasa? Que en el Mediterráneo había mucho comercio. ¿Sí? El Mediterráneo es una zona bastante comercial. Todas esas naciones están pegadas del Mediterráneo, hay bastante, o sea, los barcos van de un lugar a otro, arriba, abajo, ¿sí? Y cuando los navíos pasaban por esta zona de Grecia, lo que pasaba es que si querían pasar por aquí abajo de Grecia, o sea, por abajo del Peloponeso, que es esa isla, ya saben, de forma extraña. Si pasaban por ahí, esa era una zona bastante tormentosa. Era una zona llena de tormentas y el clima ahí era bastante peligroso y también había mucho oleaje, así que para las embarcaciones era muy difícil, o bueno, no difícil, pero vamos a decir peligroso pasar por ahí. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Ellos preferían pasar por ahí arriba, por donde está Corinto, preferían pasar por ahí y luego cruzar ese puente de tierra y luego cruzar por ese pequeño tramo de agua entre el Peloponeso y el resto de Grecia y luego salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un viaje menos turbulento. ¿Ok? Pero ¿cómo hacían eso? Bueno, aquí, bueno, ya les voy a mostrar otras imágenes. Corinto también, al ser una ciudad portuaria, es que hay muchas cosas que decir de Corinto. Corinto, al ser una ciudad portuaria, como toda ciudad portuaria grande, ¿sí? Significaba que era una ciudad bastante comercial. Era una ciudad sumamente comercial, porque todos los barcos, todos los mercadeos de las cosas pasaban por ahí. Por así decirlo, era como el canal de Panamá de esa época, ¿sí? Entonces, en Corinto era una ciudad bastante grande, bastante comercial y por tener tanta mercancía, también era bastante rica. La gente de ahí era bastante rica, bastante adinerada, eran empresarios, eran gente de empresa, ¿sí? Entonces, imagínense una ciudad portuaria importante en el país de ustedes, ¿sí? A la que llega eh, el turismo y también hay muchas empresas, llegan barcos trayendo todo tipo de mercancías, comida, bienes, toda clase de cosas. Corinto era ese tipo de ciudad. ¿Okay? Corinto también era una ciudad que al ser tan comercial, tan famosa, también era anfitriona de unos tipos de Juegos Olímpicos de ese momento, que eran los Juegos Istmicos. Un nombre raro ahí, pero pueden investigar un poco más acerca de eso, que eran básicamente juegos deportivos que se realizaban ahí en ese lugar de Grecia. Y la gente venía de todas partes de Grecia, los atletas venían de todas partes para participar en esos eventos, ¿no? Entonces, esos eventos como esos fueron los que dieron hincapié a los Juegos Olímpicos que nosotros conocemos hoy en día. Y también, al ser una zona bastante, por lo mismo, por ser una zona tan comercial, también había bastante comercio, no solo de cosas, sino también de religiones.
¿sí? Me explico. Cuando al Corinto ser una ciudad portuaria a la que llegaban barcos de todas partes del mundo en esa época, de todas naciones, entonces cada vez que esos barcos, que esos marineros llegaban a Corinto, no solo traían su mercancía, sino que también traían sus costumbres, traían sus creencias, traían sus dioses, ¿ok? Entonces, se podrán imaginar que Corinto se convertía en este lugar a donde llegaba todo esto. Las personas llevaban todas sus costumbres, todas sus creencias religiosas y todo esto. Y había de todo. Había de todo. Era un centro religioso muy, muy importante en el Imperio Romano. Por lo mismo, porque la gente de todas partes del mundo llevaban sus creencias, sus culturas, sus religiones, sus dioses, y ahí todas las personas podían intercambiar esas cosas y compartirlas. ¿Ok? Y por último, al Corinto, ser una ciudad tan comercial y de tanto intercambio cultural, político, económico y religioso, eso llevaba a también que fuera una ciudad bastante inmoral, donde se practicaba eh, bastante inmoralidad sexual. Una razón era porque los marineros que llevaban meses en el mar, hombres, eran todos hombres, en ese momento no existían marineras, todos eran hombres. Pasaban meses en el mar, lejos de sus familias, lejos de sus naciones, y no habían visto una mujer en mucho tiempo. Y luego cuando llegaban a Corinto, era el momento para ellos descansar y poder relajarse y poder divertirse un rato, ¿sí? Así que Corinto era también un lugar lleno de bastante prostitución, ¿sí? Prostitución también sagrada. Los marineros que llegaban del mar, ellos querían mujeres, entonces iban al templo de una diosa donde sabían que encontrarían prostitutas, entonces iban y compraban prostitutas y tenían sexo con ellas, y eso era una práctica normal en Corinto, la prostitución. De hecho, era creo que una de las regiones donde más se practicaba eso. Eso en Corinto y en Éfeso también, que Éfeso también era otra ciudad bastante importante en el punto de vista religioso. ¿Okay? Entonces ya vemos por qué Corinto era Corinto. Eh, una ciudad bastante como las grandes ciudades. En las grandes ciudades, las capitales, vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar mucho comercio, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero también así, de esa misma forma, muchos vicios, muchas oportunidades para tú básicamente derrochar tu vida con el alcohol, con el sexo, con muchas diferentes clases de vicio, las drogas. También vamos a ver eh, crimen. Entonces, es el mal que padecen las ciudades grandes. Y Corinto no era excepción. Ahora, imagínense el desafío que sería plantar una ciudad aquí. Una iglesia, perdón. El desafío que sería plantar una iglesia aquí en una ciudad tan llena de tantas porquerías, de tantas cosas malas, con tanta inmoralidad sexual, con tanta eh, idolatría, ¿sí? Establecer una iglesia acá. Y con tanta también, sí, tantas cosas. El ambiente es pesado, el ambiente es muy pesado y también eso significa que si tú eras un corinto de toda la vida, tú eras un corintio de toda la vida y toda la vida tú has vivido en Corintio pensando, ay, somos esta es una ciudad súper chévere, ¿sí? Eh, practicar la idolatría es súper chévere. Poder ir a los templos de las sacerdotisas, y comprarte una prostituta y tener sexo con ella cuando quieras, cuando se te dé la gana, es chévere.
¿sí? Todas estas cosas son chéveres, son normales en la cultura, ¿ok? Y tú has estado acostumbrado a vivir en esas cosas toda tu vida. Pero luego llega este Pablo y te dice, sí, pues ¿sabes qué? No tienes que seguir viviendo de esa forma, ¿sí? Hay alguien que te ama, hay alguien que murió por ti y hay alguien que no quiere que tú mueras en tu pecado, ¿sí? Porque ninguna de estas cosas te va a llenar, ninguna de estas cosas, sino que solo Él te va a llenar, solo Jesús te va a llenar. Él es la solución no, no quiero decir eso. Él es lo que verdaderamente te va a satisfacer completamente. ¿Sí? En Él vas a tener lo que tú buscas, la vida eterna, verdadera felicidad. ¿Sí? Entonces tú dices, wow, sí, yo quiero seguir a ese Jesús. Yo quiero vivir para Él. ¿Sí? Pero luego resulta que tú sigues viviendo en Corintio. Si tú sigues viviendo en esta ciudad y tú sigues estando rodeado por todas estas cosas, por la inmoralidad sexual, por el dinero, por las apuestas, por la idolatría. Y todas estas cosas tú estabas acostumbrado a hacerlas, pero ahora que eres cristiano ya no puedes hacerlas, porque tú ya no vives para ti mismo. Tú sabes, tú entiendes ahora que esas cosas están mal y que te alejaban de Dios, pero esas cosas siguen ahí, así que esa tentación todavía sigue ahí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Para que se pongan en el zapato de lo difícil que era ser un cristiano en esta época y en una cultura así, donde tú has vivido toda tu vida separado de Dios y haciendo cosas que tú pensabas que estaban bien, pero ahora que estás con Dios, tú sabes que esas cosas están mal, pero tú sigues estando acostumbrado a ellas, ¿sí? Así que tiene que haber un proceso de contaminación, descontaminación completamente, de dejar esas cosas atrás, de desaprender todas esas cosas. Y en la iglesia de Corintio pasaban varios casos de esa índole, por ejemplo, de inmoralidad sexual. ¿Ok? Y los cristianos estos cristianos específicamente tenían que ser enseñados en vivir en pureza. ¿Ok? Vivir para Dios, vivir una vida santa. Entonces ahí es donde Pablo les habla acerca de, bueno, Primera de Corintios, ahí pueden leerlo ustedes. Creo que es mejor que lo lean a que yo se les explique. Pero básicamente Pablo, a través de esa carta y otras cartas a estas iglesias que están en este entorno pagano, lleno de idolatría, lleno de inmoralidad sexual, lleno de pecado, les está invitando a cambiar su forma de ser, a ser transformados completamente, a cambiar su forma de vivir, a vivir una vida distinta a los demás. Aun si eso significa ser rechazado por todos los demás o que los demás te consideren un bicho raro. ¿Sí? A aprender a vivir para Jesús, aun cuando los demás alrededor tuyo no lo entienden. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos pueden ver que tú eres diferente y pueden ver lo que Jesús ha hecho en ti. Y de esa forma ellos pueden sentirse atraídos a también vivir de esa forma y ser transformados. ¿Ok? Entonces, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es vivir para Jesús. Y vivir para Jesús requiere vivir una vida distinta, una vida santa, una vida apartado de lo que este mundo considera bueno, considera aceptable, considera ok, chévere. Es entender, no, esas cosas están mal. Lo que yo era antes y la forma en que yo vivía antes está mal y yo debo dejar eso atrás. ¿Ok? Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo dejo esas cosas atrás? Porque eso es difícil, ¿sí? Entonces, este es otro tema
que Pablo toca en sus cartas, que es que nosotros no estamos solos. No estamos solos en esto. Nosotros, no es que Dios nos dice, ok, necesito que me obedezcas y tú vas a ver cómo lo haces, sino que Él también nos ayuda. Y Pablo enseña que la forma en que Dios nos ayuda, que Jesús nos ayuda a seguirle, es que Él nos ha dejado precisamente un ayudador, ¿sí? Y ese ayudador, ese consolador es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos acompaña y nos ayuda a ser transformados, a vivir una vida distinta. ¿Y cómo lo hace? A través de la fe. Entonces, la fe es también otro tema que Pablo toca bastante en sus cartas. Cuando ustedes vean en sus cartas, por ejemplo, palabras difíciles como justificación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa justificación? O cuando decimos que somos justificados por la fe. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa ser justificado por la fe? Bueno, justificación en ese contexto básicamente significa ser declarado justo. Ser declarado justo, pero también tiene más implicaciones que eso. Pero básicamente es esta idea de que Dios te acepta en su familia, tú eres considerado parte de su familia, tú eres considerado hijo y Dios te acepta, no por lo que tú puedas hacer, no por lo que tú puedas hacer, por lo bueno que tú puedas ser, sino porque simplemente tú crees en Él, tú confías en Él, ¿sí? Entonces, es como cuando un padre tiene un hijo, ¿sí? Si un padre ama a su hijo, solo si ese hijo se porta bien o solo si ese hijo hace exactamente lo que el padre quiere, podríamos considerar que uno, que ese padre es bastante malo o también que esa es una relación bastante tóxica, así como ya tú no te portas bien, así que ya no eres mi hijo, te voy a dar en adopción. Eso sería terrible. Y a veces los cristianos, creo que hoy en día, a veces podemos padecer eso. Podemos padecer pensar que nosotros tenemos que ganarnos la aceptación de Dios. Tenemos que ganarnos el amor de Dios. Pero eso es completamente lo contrario. Eso es precisamente lo que Pablo y los apóstoles están tratando de enseñarle a los cristianos aquí. Tú no eres aceptado porque seas perfecto, ¿sí? De hecho, Dios cuando envió a su hijo a morir por ti, Él no lo hizo cuando tú eras bueno, ¿sí? Tú no eras bueno. Cristo murió por ti cuando tú estabas o sea, cuando tú eras lo peor de lo peor, cuando tú estabas en tu lugar más bajo, cuando tú estabas completamente alejado de Dios, cuando tú eras su enemigo, cuando tú vivías un estilo de vida completamente apartado y en contra de Él. Cristo murió por ti. Sí, Dios dio el primer paso. Dios extendió su mano para perdonarte. ¿Okay? Y tú no hiciste nada para ganar eso. Tú no hiciste nada para hacer que tú no merecías que Cristo muriera por ti, básicamente. Pero Él aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque Él te ama y Él quiere que tú tengas una relación con Él. Él quiere que tú dejes, Él está dispuesto a dejar de lado todas las cosas malas que tú has hecho, todos los errores que tú has cometido, la vida que llevabas antes. Él está dispuesto a dejar todo eso a un lado. Si tú simplemente aceptas su perdón y te arrepientes y estás dispuesto a cambiar y a vivir una nueva vida, la vida que Él te ofrece. ¿Okay? Entonces, hay que comenzar por ahí primero, la fe, ¿sí? Confiar que yo soy aceptado por Dios, no por el hecho de lo que yo pueda hacer,
o lo que yo pueda darle. Yo no puedo darle nada, ¿sí? No hay nada que él necesite de mí que yo le pueda dar. Así como un padre ama a su hijo no porque el hijo le dé algo que él necesite o porque el hijo haga algo, sino porque por el simplemente, por el simple hecho de ser su hijo. Asimismo, Dios nos ama a nosotros por el simple hecho de confiar en él, ¿sí? ¿Por qué debemos confiar en él? Bueno, tenemos que confiar en él, en que él nos perdona, él nos acepta. Y a veces podemos decir, no, pero ¿cómo es posible que él me pueda aceptar, que él me pueda perdonar habiendo yo hecho todas estas cosas, habiendo yo sido un corintio y vivido toda mi vida pues en pecado y haciendo todas estas cosas apartado de él? Así él me perdona así nomás, sí, él te perdona así nomás. Claro, él ahora quiere, él te perdona no para que tú continúes haciendo lo mismo, sí, porque pues eso no sería amor en ese caso. Y eso también se conecta a otra implicación de lo que significa ser justificado. Cuando eres justificado, eres aceptado por Dios. Dios te perdona, ¿sí? Él olvida todo lo malo que tú has hecho y Él te trata como si tú nunca te hubieras equivocado, nunca hubieras pecado. Como si tú hubieras sido su hijo desde el principio. Él te adopta, ¿sí? Cuando un padre adopta a un niño, él sabe que ese niño no fue siempre su hijo. Él sabe que su hijo, que esa persona no es su hijo biológico, pero él trata a esa persona como si él mismo, como si fuera su hijo biológico. Asimismo Dios hace con nosotros. Pero justificación también significa justicia. Vamos a poner así, justicia significa corregir lo que está mal. Significa enderezar lo que está torcido. ¿Sí? Justicia significa poner bien lo que está mal. Entonces, cuando nosotros somos justificados, no solo significa que somos aceptados y que ahora podemos, Dios nos perdona, así que podemos seguir viviendo como nosotros queramos. No, justificación, que somos justificados, también significa que lo que está mal con nosotros es corregido. Lo que éramos antes es corregido. Nuestra forma de vivir, apartados de Dios, viviendo en pecado, es corregido. Dios lo corrige. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de la cruz. Pablo habla acerca de cómo, y este es un misterio que creo que cuando se habla de la cruz y se habla de lo que Jesús hizo, a veces se pasa por alto cuando Pablo habla de la cruz. Porque cuando nosotros decimos, Jesús murió por mí, o los cristianos dicen, Jesús murió por mí, o Jesús murió en mi lugar. Muchas veces cuando lo dicen, lo hacen ver así como, como que la muerte de Jesús de alguna forma está desconectado de mí. O por ejemplo, él murió la muerte que yo merecía morir. O en otras palabras, él murió para que yo no tuviera que morir. ¿Ok? Y eso es una forma de verlo, es una forma de decirlo, pero esa no es la imagen completa. Porque cuando Pablo habla de la muerte de Jesús y cómo se relaciona con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos, cuando él habla del bautismo, el caso, Romanos es un libro, es una carta larga. Otra cosa, si ustedes les ha pasado que han estado leyendo las cartas de Pablo, por ejemplo, Romanos, y les parece complicado la forma en que está escrito y como que las ideas están como, Pablo escribe de una forma bastante interesante y algunas cosas que se hace difíciles entender, pero hay una versión que yo recomiendo que es la NVIS. Es una traducción de la Biblia en español, que es la nueva versión
Internacional Simplificada. Entonces anótenla por ahí si la quieren revisar. Y creo que es una versión que hace muy fácil entender mejor lo que Pablo muchas veces en algunos lugares dice, porque puede llegar a ser complicadito. Entonces es siempre bueno revisar diferentes versiones. ¿Ok? Pero bueno, a lo que yo iba. Cuando Pablo dice, nosotros somos justificados por la fe, ¿sí? Es decir, nosotros no nos ganamos la aceptación de Dios. Nosotros no nos ganamos la salvación. Dios nos acepta y nos perdona, ¿sí? Entonces él dice, pero ustedes podrían decir, bueno, como Dios me perdonó, como Dios me aceptó, eso significa que ahora, pues, puedo seguir pecando y no me va a pasar nada, o sea, puedo seguir viviendo la misma vida, ¿sí? Pero Pablo dice, no, 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 eso no puede ser así. Que Dios te perdone no significa que puedes seguir viviendo la vida que llevabas antes. Y el argumento que él usa para aclarar por qué nosotros no podemos seguir viviendo en pecado, la forma en que lo explica es que nosotros hemos muerto con Jesús, ¿sí? Entonces, eso es de lo que les estaba hablando, como esa conexión que a veces se pierde cuando hablamos de la cruz de Jesús y que Pablo siempre mencionaba en sus cartas. Para él, el hecho de que Cristo haya muerto significa que nosotros también, o sea, hay una especie de conexión espiritual. Cuando tú crees en Jesús y tú recibes el Espíritu Santo básicamente te conecta a Jesús. Estás conectado a Él, estás en Él, ¿sí? Y cuando estás conectado a Jesús, su muerte se convierte en tu muerte y su resurrección se convierte en tu resurrección. ¿Ok? Entonces no es solo decir, Cristo murió por mí, pero así como decirlo como algo separado. A veces también se nos olvida decir, no solo Cristo murió por mí, Cristo murió para salvarme, no solo eso, sino que yo morí con Él, ¿sí? Yo muero con Él, yo muero a mi antigua forma de vivir. A través de Cristo, yo conectado a Él, a través del Espíritu Santo, yo muero a mi antigua forma de vivir, yo muero al pecado, yo muero a lo que yo era antes, ¿sí? Al antiguo Israel, a la antigua Olga, a la antigua María Paz, yo muero a esa persona que estaba, esa identidad que yo tenía separado de Dios, fuera de Dios. Yo he dejado eso atrás, lo he sepultado, lo he enterrado. Entonces, esta transformación que ocurre en la vida del cristiano, Pablo lo explica de esa forma. Ustedes han muerto junto con Jesús, ¿sí? Ustedes han dejado esa vida atrás. Y ustedes así como Jesús murió al pecado, ustedes han muerto al pecado. Y así como Jesús resucitó en una nueva vida, así ustedes también, junto con Él, conectados a Él, han resucitado a una nueva vida, ¿sí? Y esta nueva vida no la pueden vivir como la vivían antes. Ustedes se les ha dado una nueva vida, pero para que vivan de una forma diferente, para que vivan para Él. Una vida para Dios, una vida ya separada del pecado, porque el pecado quedó atrás, el pecado quedó sepultado con lo que tú eras antes. Tú moriste y el pecado quedó ahí, sepultado. Y luego tú has resucitado a una nueva vida para Jesús, una vida completamente diferente, una vida completamente separada del pecado, separada de lo que tú eras antes. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, eres una nueva creación, ¿sí? Has nacido de nuevo. Eso es también lo que significa nacer de nuevo, ¿sí?
significa también resucitar. O sea, es esta imagen de que tú has muerto a tu vieja vida y has resucitado a una nueva, ¿sí? Así que no puedes seguir viviendo de la misma forma. No puedes seguir siendo el mismo. Por eso es que cuando eres aceptado por Dios, eso no significa que no puedes seguir viviendo para el pecado. No puedes seguir viviendo para satisfacer tus propios deseos egoístas. Tú ahora vives para Jesús. Tú ahora vives para Dios. Tú ahora vives para aquel que te salvó, aquel que te compró. Así que tu vida tiene que ser diferente. ¿Sí? Y ese es el argumento que él usa. Que nosotros hemos muerto y resucitado. Dios nos dio una nueva vida completamente con Jesús. Nuestra vieja vida ha quedado atrás, ha quedado sepultada en la tumba. Y en Cristo Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad de ser diferentes personas, de ser sus hijos, de llevar su imagen. ¿Sí? Cristo murió y resucitó y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos transforma para que nosotros podamos alcanzar aquello para lo cual Dios nos creó desde el principio, para que fuéramos nuestro propósito, nuestro destino, lo que Dios creó al ser humano para que fuera, que es su imagen, para que el ser humano pueda ser su imagen, para que el ser humano pueda representarlo, su amor, su santidad, su bondad. Solo en Cristo Jesús, cuando morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos a esta nueva vida, solo así podemos alcanzarlo. Y el Espíritu Santo en nosotros es el que nos ayuda a transformarnos desde adentro, ¿sí? En una nueva criatura y llevar esta nueva forma de vivir. Entonces, para terminar, quiero ver algunos versículos. Y uno de ellos es Efesios 2. Entonces vamos a irnos para allá. También lo voy a compartir aquí en pantalla. Ya. No los estoy viendo. Eso. Entonces Efesios 2. Efesios y Colosenses son los libros que vamos a ver y pues bueno, las cartas. Y Colosenses personalmente es una de mis cartas favoritas de Pablo. De hecho, que yo lo considero como un Romanos en miniatura, porque Romanos es así todo grandísimo y muy pesado teológicamente con su vocabulario, pero Colosenses es como resumidito, chiquito, pero igual de poderoso. Entonces, Efesios, miren lo que dice. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Y aquí, en esto que vamos a ver, creo que también se encapsula todo lo que estaba hablando, ¿sí? Como con Cristo nosotros hemos muerto a nuestra antigua forma de vivir, hemos resucitado, Dios nos ha dado una nueva vida y esta nueva vida es para que le sirvamos a Él. Entonces dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron en el pasado, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, lo que era normal para todos los demás. Ustedes eran iguales que todos los demás. Lo que el mundo decía, esto es chévere, entonces ustedes hacían eso mismo. Y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, esta frase aquí, el espíritu del poder del aire, eso está haciendo referencia a los poderes espirituales a los que la humanidad está esclavizada. ¿Okay? En la cosmovisión bíblica, en la perspectiva bíblica, el ser humano es pecador, sí peca también, pero también hay un enemigo espiritual, ¿sí? Sabemos que existe el enemigo, Satanás, ¿verdad? Y los demonios, los espíritus, ¿sí? Y la humanidad es víctima
de estos poderes, de estos enemigos espirituales. Estos espíritus son los que engañan a la humanidad para para alejarla lejos de Dios, para llevar a los seres humanos a cometer eh, estos actos como la idolatría, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva que Pablo tiene aquí. Cristo también nos ha salvado de los poderes que antes nos tenían esclavizados, ¿sí? Nosotros estábamos bajo el poder de estos seres espirituales, bajo el poder del pecado, bajo el poder de la muerte, ¿sí? Y Cristo nos ha liberado de todo eso, ¿sí? Ya no somos esclavos, ahora somos libres para servir a Cristo. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, ¿sí? Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestro pensamiento nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, ¿sí? Es decir, estábamos en desobediencia a Dios, éramos sus enemigos. Pero aquí está el gran pero. Aquí es donde todo se revierte. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, ¿sí? Estábamos muertos y con Cristo Él nos ha resucitado. ¿Y por qué hizo esto? Porque nosotros trabajamos duro para hacerlo, porque fuimos muy buenos, porque nosotros hicimos todo lo que se suponía que debíamos hacer, porque yo trabajé para ganarme esto. No, por la gracia. La gracia de Dios los ha salvado. Por gracia. Es decir, es un regalo. Tú no hiciste nada para merecer esto, ¿sí? Dios lo hizo todo. Dios te salvó. Tú no lo merecías, pero Él te salvó. Y sigue. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales. Esto quiere decir que a través de lo que Jesús hizo, nosotros recibimos un nuevo estatus, recibimos un nuevo nombre, recibimos una nueva identidad. Somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Estamos, el día de hoy estamos aquí en la tierra, ¿sí? Pero sabemos que nuestro, nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero hogar o quienes somos nosotros realmente es con Dios, es ser sus hijos, es estar donde Él está. Y por eso dice que Cristo nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales, es decir, Cristo es nuestro representante allá arriba, ¿sí? Delante de Dios. Y así como Él murió, resucitó y fue glorificado, así también nosotros resucitaremos y seremos glorificados. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Es decir, todo esto que ha pasado aquí, que Cristo haya muerto por nosotros, que nosotros seamos salvos, que recibamos una nueva identidad, que nuestra vida sea transformada, esto no se trata de nuestro esfuerzo, ¿sí? Se trata de lo que Jesús hizo. Se trata del poder de Dios que opera a través del Evangelio y del Espíritu. Y esta es la mejor parte. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Ahora, cuando dice aquí hechura, ¿saben cuál es la palabra griega ahí para hechura? La palabra griega ahí es poema. Nosotros somos su poema. Él nos creó, somos su obra de arte, ¿sí? Dios es un artista y nosotros somos su hechura, somos su creación, somos su poema, ¿sí?
¿Y para qué nos creó? ¿Para qué nos ha dado? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos ha redimido? ¿Para qué Cristo murió por nosotros y nos dio su Espíritu Santo para que seamos transformados? ¿Para qué Dios hizo esto? Todo esto para realizar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Es decir, para que nosotros vivamos como Dios siempre quiso que nosotros viviéramos, para que fuéramos los hijos que Dios siempre quiso que nosotros fuéramos desde el principio, para que seamos la familia, Dios y nosotros, que Dios siempre tuvo en su mente en el momento que creó al ser humano. Y solo en Cristo alcanzamos eso. ¿Okay? Y por último, esa es una revelación chévere para que se la cuenten a sus amigos. Somos su poema. Somos una obra de arte. Somos sus hijos. Él nos ama. Y para terminar, Colosenses. Pablo aquí habla de Jesús de una forma magistral y básicamente Pablo aquí con esto que escribió está tratando de decirle a estas personas, Cristo es el centro, Jesús es el centro. Eso es lo que significa el Evangelio. El Evangelio significa que Cristo es el centro, que Él es el Señor, que Él lo ha hecho todo, ¿sí? No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Todo se trata de lo que Él hizo por ti y cómo tu vida tiene que girar en torno a eso. Tiene que girar en torno a quién Él es. Tiene que girar en torno a su señorío, ¿sí? Jesús es el Señor. Por lo tanto, tu vida tiene que estar completamente rendida a Él. Si Jesús es tu Señor, eso significa que tú tienes que vivir para Él. Y Pablo habla de Cristo en Colosenses de esta forma. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, a través de Jesús, nosotros conocemos a Dios, entendemos quién es Dios. A Dios nadie lo ha podido ver, ¿sí? Pero Jesús, Él es la imagen visible de lo invisible. A través de Jesús podemos ver quién es Dios claramente, ¿sí? También a través de Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Él es el creador. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía desde antes de todas las cosas y por Él se mantienen todas las cosas en orden. Ahora, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, la iglesia, nosotros estamos conectados a Él, nosotros formamos parte de Él, somos sus manos, somos sus pies. Jesús, sabemos que está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, pero Él continúa aquí a través de nosotros, Él vive en nosotros. Tú y yo, nosotros somos parte de Él y Él sigue obrando, Él sigue transformando vidas hoy en día a través de nosotros, porque nosotros vivimos a través de Él y Él nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para tener permanencia en todo. Porque el Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Es decir, en Él está en todo. Él es el que lo llena todo y solo en Él nosotros vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Él es el que nos satisface completamente. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ok? Entonces ahí voy a terminar básicamente con eso, la reconciliación. Jesús hizo todo lo que hizo para reconciliarnos con Dios, ¿sí? A través de lo que Él hizo, Dios nos perdona. A través de lo que Él hizo, Dios nos llama a sus hijos, somos adoptados, tenemos una nueva identidad.
A través de lo que Él hizo, nosotros hemos muerto a nuestra antigua forma de vivir y a través de lo que Él hizo, nosotros recibimos esta nueva vida, ¿sí? Para vivir como Él quiere que vivamos. Y a través de lo que Él hizo también recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda y nos transforma de adentro hacia afuera. Y también a través de lo que Él hizo, nosotros somos constituidos sus embajadores, sus apóstoles, sus heraldos. Para así como nosotros un día recibimos su mensaje por medio de una persona, recibimos el Evangelio y creímos y fuimos reconciliados con Dios. De esa misma forma nosotros podemos ser usados por Dios como instrumentos para llevar el Evangelio a otras personas y hacer que otras personas se reconcilien con Dios. Pablo fue una persona increíble, una persona digna de admirar y creo que nosotros deberíamos hacerlo, deberíamos imitarlo en muchas de las buenas cosas que él hizo, su determinación, su gran pasión por servir a Dios, ¿sí? Pero es entender que lo que Pablo hizo no solo quedó ahí, ¿sí? Pablo solo fue una pieza clave, pero el trabajo no ha terminado. Su legado continúa con nosotros. Nosotros somos, Dios nos envía, así como Pablo fue enviado a predicar a otras personas acerca de Jesús, así también Dios nos invita a nosotros a ser usados también por Él para llevar su evangelio a otras personas, para que también otras personas puedan escucharlo y creer y dejar su antigua forma de vivir y ser transformados y alcanzar el propósito para el cual Dios los creó, para hacer sus poemas, su imagen, sus hijos. Y con eso concluimos la clase de hoy. Se hizo un poco más largo de lo que pensaba, gloria a Dios, pero bueno, entonces voy a terminar voy a orar para terminar y los que tengan preguntas o comentarios al final, pues pueden hacerlo. Gracias, papá, gracias por esta clase. Gracias porque primeramente tú nos creaste. Somos tu poema, somos tu obra de arte. Gracias porque nos creaste con un propósito. Y gracias porque a pesar de que nosotros nos olvidamos de ti y en un momento vivimos una vida alejados de ti y te desobedecimos y éramos tus enemigos, papá, y no merecíamos nada. Nosotros te dimos la espalda. Tú no nos diste la espalda a nosotros. A pesar de que nosotros éramos tus enemigos, tú nos amaste y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para darnos una nueva vida. Gracias, papá, porque tú nos perdonas y porque tu perdón no es algo que nosotros podamos ganar, es algo que simplemente tenemos que recibir. Y gracias porque cuando nos perdonas nos aceptas y nos adoptas como tus hijos. Y también a través de Jesús nos das una nueva vida, una nueva identidad, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y también nos das tu Espíritu Santo para ser transformados y vivir una vida completamente distinta. Ayúdanos, papá, a vivir una vida completamente distinta a el resto del mundo. Ayúdanos a vivir para Jesús. Enséñanos a vivir para Jesús. Enséñanos a ser nosotros mismos la representación visible de quién eres tú, de quién es Jesús. Y también ayúdanos a, así como Pablo dio, lo dio todo de su vida para servirte y para compartir de ti a otros, para que otros te conocieran. Así también que nosotros seamos usados por ti de esa misma forma. Y danos la valentía y la perseverancia para hacerlo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.
ya. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya bendecido y pues unos minutitos si tienen algún comentario, alguna pregunta para que yo la pueda contestar. Están invitados. También pueden escribir por el chat. Igual no van a haber muchas preguntas porque no somos muchos, pero solo por si acaso. Ya, bueno, entonces, bueno, una vez más, gracias por conectarse, gracias por apartar un tiempo de la semana siempre para conectarse. Apreciamos su perseverancia, su paciencia, su determinación. Y ya la próxima semana sería la última sesión. Y wow, qué locura. Parece que comenzamos. Gracias. Gracias, de verdad. Me bendice mucho su comentario. Sí, sí, Pablito es un grande, de verdad. Em, quiero ser como Pablo cuando crezca. Qué risa. Y ¿qué les decía? Bueno, sí. Qué loco que ya vayamos a terminar. Parece ayer que comenzamos, pero bueno, de verdad. Eh, sobre todo quiero felicitar a María Paz y a la hermana Olga, que siempre las veo conectadas. Entonces, el Señor honre su corazón, honre su perseverancia y pues que sí que puedan seguir conociendo todavía más de él. Entonces, siento que me estoy despidiendo, así que no me voy a despedir más porque pues todavía nos queda una clase más, entonces, pero ya, estoy emocional, no, estoy emocional nomás. Pero ya, entonces, muchas gracias por conectarse, muy buenas noches, que pasen un feliz resto de semana y ya, nos vemos el próximo jueves para ya terminar este gran viaje de la Biblia, aunque no termina porque van a seguir conociendo a Dios todavía más, porque conocer a Dios es algo de toda la vida y estudiar la vida es algo la Biblia es algo de toda la vida, entonces, pero bueno, ya. Muy buenas noches, bendiciones. Que el Señor los bendiga mucho y nos Buenas vemos. noches. Buenas noches. Bendiciones. Chau, chau, bendiciones. Bye, bye.